al aire de la Tucumana de mañana, acá en esta jornada gris, tomándonos unos matecitos. Y la verdad que no puedo creer lo que está pasando. Gabriel Sanzano, que se haya sentado junto a mí para compartir un ratito de esta Tucumana de mañana 2. La verdad, Gaby, gracias, ¿eh? No es la primera ni va a ser la última, Ana, tampoco es para Creo tanto. que no soy yo el motivo que te has quedado acompañando. Eso es cierto. Eso es cierto. Gaby tiene una sinceridad divina, digamos. Pero vos sabés que de vez en cuando, muy de vez en cuando, podés contar con mi presencia acá. Claro, cuando el invitado lo amerita. Por supuesto. Claro. Bueno, ayer hablábamos con los chicos sobre los grandes referentes de los medios de comunicación. Hablábamos de ella, de la gran Silvia Rolandi, y también hablábamos de él. Así es. Lo mencionamos ayer. Claro, así es. Yo tengo la alegría de trabajar con él, el lujo de trabajar con él todos los días. El señor Marcelo Caferro. Un aplauso para Marcelo Caferro. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Tiki Tiki dejó todo organizado en el canal para venir a la Moreno 250. ¿Cómo conseguiste estacionamiento, Marcelo? Sí, La gran me pregunta. costó. Bueno, lo que más me costó. ¿Cómo están? Para la audiencia, para ustedes, muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, a la gente, tenemos el teléfono allí, 3813-623-581, si nos quieren, lo quieren saludar a Marcelo, Marcelo Caferro, gran periodista, jefe de informativo de Canal 10, mi compañero hace 17 años y realmente es una alegría, Marcelo, un lujo que estés con nosotros. No, gracias por convocarme. He escuchado, bueno, a mí me gusta mucho que se puedan abrir oportunidades en los distintos medios para la gente joven, las nuevas generaciones, hoy con la tecnología, en radio televisión. Mirá de lindo que salís esto. acá, Muchas gracias. No estás maquillado, nada de sale no, lindo. Bueno, yo no me maquillo. Es verdad, vos no te maquillas, vos no, otros chicos O sea, sí. ¿para qué? Después de tanto tiempo ya uno... Claro. Pero lo importante es eso, ¿no? Y que se puedan sumar y que sea una alternativa más para la gente, creo que es importantísimo, así que yo... bueno, les auguro después del nacimiento todos los éxitos porque es importante. Bueno, Gaby. gracias, muchas gracias, Marcelo. Gaby quería hablar con vos hace rato ya. Sí, estuvimos en contacto antes de que lamentablemente se conociera lo de Silvia, estuvimos en contacto para hablar sobre el cumpleaños del canal, porque ese era el motivo principal. Sí, una cosa llevó, bueno, a que la charla venga también por el lado del fallecimiento de Silvia, pero de todos modos es también una oportunidad para hablar de eso, ¿no? Porque Canal 10 no es solo el cumpleaños de Canal 10, es el cumpleaños de la televisión en Tucumán. Es la inauguración de la televisión en Tucumán, que es el medio de comunicación masivo que le ha cambiado la vida a generaciones enteras y que ha modificado la manera de comunicarnos entre nosotros y de relacionarnos además con los medios en general. Después, todo lo que vino y que sigue evolucionando constantemente es una innovación sobre lo que ya la televisión había iniciado, ¿no? Sí, me gusta esa frase, sí, le cambió la vida a la gente. Ahora tal vez, y para las nuevas generaciones es un poco más complicado de entender, como yo le explico a veces a mis sobrinos que antes teníamos una sola señal, que era en blanco y negro, ellos no pueden porque el concepto no lo tienen, ¿no? Y no pueden pensar en eso. Pero Canal 10 irrumpió en la vida de los tucumanos, se metió a los hogares de todas las casas y creo que marcó un antes y un después. Seguimos siendo el único canal de los tucumanos y a partir de eso creo que fue el compromiso de mucha gente, la decisión de la Universidad Nacional de Tucumán y de salir adelante, de tener una señal propia, que era con pocas horas primero, que era en blanco y negro, que se fue modernizando luego del Mundial 78 y que fundamentalmente se acercara con esto en una época donde para hacer periodismo no existía Google, no existía Internet, no había nada. Era una forma distinta, ¿no? Había que buscar la información en la calle, era muy importante para la gente de prensa, los buenos contactos. Hay lugares emblemáticos acá, la ex cosechera en San Martín y Junín, que albergaba muchas discusiones políticas. Lo que me cuentan, se quedaba gente hasta tarde discutiendo lo que después iba a llevar al Consejo Deliberante, a la legislatura, a lo que ocurría en los poderes. Donde hoy está el Postino, ¿no? Donde hoy está el Postino. Creo que en definitiva ese y otro de los bares que ya no existe, hay una galería, la Galería Florida ahí donde era el bar El Bocha, también uno pasaba, yo era más chico, pasaba y veía figuras políticas, tomar un café, discutir, hablar de distintos partidos.
más encolumnados entre radicales y peronistas, que era la mayoría en ese caso, después vinieron las ramificaciones, pero Canal 10 marcó, irrumpió, y como vos decís, después, bueno, vinieron, gracias a Dios también, otras señales, se sumaron cosas, pero fue el primero que tuvo la responsabilidad en los grandes acontecimientos nacionales de formar parte y estar presente, porque no había televisión en directo, no había satélite, y esto obligaba a que cuando ocurría algo en otra provincia o en Buenos Aires había que ir con camarógrafo, con productor, con periodista, con ayudante, porque las cámaras tenían una mochila donde iba el cassette grande, y había que viajar, se grababa prácticamente en cinta, como cine, en muchas oportunidades, en los primeros años, había que venir, que hacer todo el trabajo para que después la gente lo pudiera ver en las entregas de noticias. Sí, si era muy urgente, me imagino mandar el material rápidamente, ¿no? Sí. Por ahí. Creo que vivíamos menos locos que ahora. Creo que la sociedad también, hoy es como que la gente no larga el celular, es una extensión de la mano, y a mí no me gusta tanto, en realidad nosotros soy una venimos de privilegiada otra... que me contestás rápido entonces. Exactamente, venimos de otra época, y cuando hablamos o recordando lo de Silvia, la lectura es importantísima para todo periodista, y todos los que abrazamos esta profesión tenemos ese legado de leer, y no solo lo que son noticias, porque la forma de escribir de las noticias de las agencias o en los medios es una, y los escritores y la gente que te ilustra con otro tipo... En la literatura nos enriquece el vocabulario, nos abre la cabeza, nos obliga a pensar, y eso también forma parte de algo que me parece se ha perdido en estos años, ¿no? Y antes también la gente vivía no tan apurada como ahora. Creo que hay de por medio la situación económica, pero la velocidad con la que uno puede tener aquí todo hace que la gente también se haya metido en ese ritmo que antes no existía. Uno esperaba la hora de las noticias, las radios eran las que acompañaban. Claro. Yo creo que la radio ha seguido y se va a mantener en el tiempo como la compañera, ¿no? de la gente, porque es lo que uno puede hacer cuando va en el auto, está en la casa, puede hacer otra tarea, escuchar radio. Y creo que eso le ha permitido, ese acompañamiento y las condiciones y características de la radio, le ha permitido a mucha gente continuar con esto. Porque antes era la radio. Yo me acuerdo que mi abuela me decía, nos levantamos a las 7 de la mañana para escuchar la pelea de Pascualito Pérez en Japón cuando salió campeón, y era a la par de la radio, tapados, muy abrigados, y era la radio. Y hoy sigue siendo la radio, ¿no? La televisión dispone de ciertas condiciones, atención, sentarse, no hay que distraerse porque es fundamentalmente imagen. Pero creo que, bueno, todo se ha enriquecido, pero antes se esperaban las noticias porque había mucho, ahí parte de lo que se escuchó en la radio, como decíamos, sumado a lo que le podía dar el medio. Y hoy, bueno, hoy estamos ahí en las redes y estamos con todas las plataformas y las posibilidades que la gente tiene. Y bueno, y es más difícil, pero también creo que se ha perdido rigurosidad. Hoy la velocidad hace que uno quiere estar primero con la primicia y se olviden algunos detalles que hacen a la construcción de una noticia. La veracidad, la confirmación de las fuentes. Creo que todo esto ha cambiado. Estamos en un tiempo dinámico de pura evolución. Y hace falta, y te tocará a vos como responsable aquí también, detenerse un momento y pensar, porque uno también tiene que establecer ciertos parámetros de trabajo, lo que van seguramente a caracterizar el medio, ¿no? Yo quiero que Marcelo tome el café, sí, mira, con Sí. mucho amor Sí, me fue el dejaron café. el café acá. Claro, Sí, con mucho sí. amor el café para Marcelo. Marcelo es un libro Lo voy a abierto, anotar escucharlo es un aprendizaje constante para mí, pero hay algo que yo le preguntaba ayer a Marcelo. Nosotros estamos al aire mientras Marcelo puede tomar su cafecito. Tengo una foto, Marcelo. ¿Puedo comerte? Una foto, Sí, tengo una foto mientras Marcelo toma un poquito de café. Sí. Eso cuando ingresamos. Claro. Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes. Es 1 de noviembre del año 2006. Mi primera salida al aire en TV Prensa, yo me quería morir de los nervios. Marcelo era como que me daba la tranquilidad que yo necesitaba. Imagínate, chiquita,
venida de Montero, en semejante monstruo de Canal 10, semejante medio. Esa fue nuestra primera salida al aire. Pero bueno, era el regreso de Marcelo Caferro. Teníamos crumo ahí. Claro, tenía una tela verde, creo que teníamos detrás. Sí, era una escenografía. Fue el regreso de Marcelo Caferro, Exacto. porque Marcelo Caferro estuvo en una época en la que Silvia Rolandi era la jefa de informativo. Exacto. O sea, hace 30 años Exacto. atrás, Marcelo, yo le decía a los chicos acá, no era común que una mujer se plante y sea la jefa en un canal donde había casi todos hombres. Sí, éramos todos hombres. Eran En todos. el informativo sí. Sí. Después ingresaron algunas otras mujeres. Ahí está. Pero... ¡Ah! Este es Marcelo Caferro, Claro, chiquito. exacto. Bueno, chiquito. No he crecido tanto en estatura, le digo, no, ya así era en esa época. Bueno, junto a Silvia y a Lucrecia Levalle, que después pasó por, creo, Cultura, está haciendo prensa o estaba haciendo prensa en Cultura, pero esta es una foto de los años 95, 96, tal vez, cuando estábamos, teníamos el búnker ahí en el Hotel Metropol. Desde ahí salía todo lo informativo, prácticamente en realidad las cámaras, todos los equipos estaban instalados ahí por ya lo que un poco requería estar en el centro, ¿no? En Claro. la capital. Y junto a Silvia, que claro, era la persona, ¿no? Creo que la mujer, yo creo que es la mujer más importante de los medios de comunicación de las últimas décadas, sin lugar a dudas. No hubo una persona con lo que ha significado, digamos, una verdadera estrella de la televisión. Nosotros no tenemos acá el mundo del espectáculo como en Buenos Aires, donde se producen muchas cosas, pero creo que ella acaparaba y con su imagen, a la que cuidaba muchísimo, pero cimentada con la solidez del respeto por la gente, el compromiso permanente y el respeto, además por el medio, porque creo que su vida fue Canal 10, después hizo radio, pero abrazó la televisión desde los inicios del canal. Ella trabajaba en la universidad y pasó al canal y fue una de las mujeres que fue creciendo. Yo creo que es la mujer en los medios de comunicación más destacada de las últimas décadas. Su solvencia al aire está a la vista, todos lo hemos conocido, pero después estaba ese detrás del aire, ¿no? Ella como jefa. Ahí marcó una época también. Sí. Yo era el más chico. Cuando yo ingresé en el 91 en el informativo, era el recién llegado. A mí me tocó en ¿Con radio quién y estabas televisión. ahí en la 91? Bueno, ahí estaba Julio Rómulo Potoliquio, que ya eran figuras también, Cacho García, Tony Arnedo, Juan Carlos Di Lulo, que es actor y que trabaja en la Gaceta. Y un buen equipo periodístico sólido, además ya consagrado. A mí me tocó ingresar siendo el más chico en un equipo que ya tenía una trayectoria, la aceptación de la gente, eran todos reconocidos por su labor profesional en el periodismo. A mí me tocó entrar y siempre creo que, siempre lo digo porque así me educaron, hay que saber escuchar, ¿no? Claro. El que habla permanentemente se pierde la posibilidad de escuchar al otro y de crecer. Y a mí me tocó estar en equipos donde indudablemente lo más importante era escuchar y aprender. Era permanente por la experiencia que ellos tenían. Canal 10 era líder. Canal 8 había surgido años atrás, estaba en formación también con todos sus profesionales. Pero claro, Silvia era el faro, ¿no? Porque además tenía una rectitud importante para con los trabajos que había que hacer. Y era una periodista que llegaba el lunes y había leído 5 diarios, es decir, sabía absolutamente, prácticamente de todo, y te inculcaba eso, pero cuando se marcaba parte de la información que había que cubrir o las noticias, siempre te contextualizaba. Una característica de Silvia es que siempre te contaba qué quería, qué pretendía de la nota, pero también qué había pasado, cuáles eran los antecedentes. Es decir, te enviaba ya con una preparación para cada una de las notas que indudablemente la hizo distinta. No te daba una agenda solo con nombres y lugares. Ella te contaba qué había ocurrido, cuáles eran los antecedentes, de dónde venía, si había, sobre todo porque había a veces personajes que llegaban, hoy la televisión es distinta, a visitar Tucumán, no conocíamos, y la universidad recibía también muchas más visitas internacionales, y ella siempre te daba los datos necesarios como para encarar y hacer un base de una noticia realmente buena. Creo que es una de las cosas más destacadas. Era una persona muy exigente,
cálida, amena, cuando lo ameritaba, pero cuando había que salir a trabajar ya se terminaba todo y había que salir a trabajar. En una época donde tampoco había celulares. Claro. No, O sea, no te podías Sí. comunicar, vos No salías había y después na- había una línea fija de teléfono que era la única posibilidad de contacto cuando surgía algún problema. Eso que no abunda ahora, que es Exacto. la información, Salí a el llegar bien buscarla. preparado. Y me imagino en tiempos en los que era mucho más difícil conseguirla. Porque decías, leer 5 diarios. Hoy parece relativamente fácil. Uno agarra el celular, más o menos pasa por uno por otro, los mira, por lo menos a todos. Pero en ese momento había que tener 5 diarios Claro, en papel, los cables que te había que llegaban sentarse también, a ¿no? leerlos. Exacto. Los cables. Y así informarse de cada invitado a universidad internacional. Había que informarse de manera, no sé, yendo por ahí a una biblioteca a leer Sí, sobre una persona, claro. ¿no? Sí, Claro. Era otra práctica. Sí, exacto. Sí. Sí, era otra forma de hacer periodismo porque era la que en ese momento existía. Es decir, Claro. no había otra chance. Exacto. No se podía buscar, como decía yo, no se podía googlear a ver quién Claro. era la persona. O sea, debías conocerla, fijarte en los antecedentes, ir, esperar que te cuenten o que te llamen, te pasen información. Había que, en definitiva, leer mucho. Yo creo que sigue siendo, para los que abrazamos esta profesión, algo muy importante, la lectura. De todo. En mi caso, yo leo mucho, pero además de los libros leo mucho de todo, no solo leo de política, de economía, de la parte social, o sea, de interés general, información. Yo leo prácticamente todo, yo todo el día. Cuando no estoy en esto, estoy buscando datos y busco Y cuando hay muchos algo viral, yo portales. se lo mando, porque él no tiene redes sociales. Exactamente, no tengo redes sociales. Digo, Marcelo, mirá esto. A ver. Bueno, mientras toma el cafecito, Marcelo, un saludo a José Augusto Zavala que nos está mirando, dice. Saludo para José. Ahí está le el- pasé la posta, tiene que estar responsabilizándose de algunas cosas ya. El informativo está en tus manos, José Augusto. Acá me manda fotos. Mira, acá nos manda una fotito, yo le voy a pasar al Colo. Él es de también una de las personas hija, mira, yo te voy a decir, Franquito Gómez Viera. Franco, Bueno, porque también Franco es hijo de uno de los históricos de Canal 10. Yo le voy a mandar al Colo acá para que lo muestre. Vale, por supuesto que lo mostremos de Ricardo, de de Ricardo Gómez que Viera, trabajó con Silvia. que trabajó con Silvia, que imitaba a Silvia Rolandi. ¿Te Él la acordás? imitaba, no era fácil, ¿no? Imitar a la jefa. Es verdad. Pero él se las ingeniaba. Ricardo nos dejó hace unas semanas atrás, también lamentablemente, pero era un hombre que pasó décadas en el canal. Yo cuando llegué en el 91 Ahí está, ya Franquito estaba. Gómez Viera. ¡Ay, mirá! Ya estaba. Franco, laburando para el informativo, Franquito. Ya estaba el papá de Franco, ya estaba Ricardo en los 90, o sea que ya tenía Claro. una trayectoria bastante también. Bueno, después el COVID hizo de las suyas y bueno, impidió que él fuera al lugar de trabajo. Pero bueno, y después, bueno, volviendo al tema del canal, lo de Ana también, porque yo me fui en una época, comencé con un programa en el cable que todavía tengo, que ya... Al más alto nivel. Al más alto nivel, ya cumple 25 años en CCC. Hay que festejar. boda, Y después, ¿eh? y después, bueno, fui jefe de la agencia de noticias Telan durante casi 20 años. Entonces, bueno, cuando me convocan, hicimos una prueba, ¿no? Casting. Casting. ¿Cómo Me acuerdo- llegó me la acuerdo Ana que Pedraza llegó Ana del Pedraza. campo? Yo recuerdo porque había un inconveniente técnico el día que fue, entonces la vi entrar y salir a muchos rulos, o sea, muchos No, rulos. ahí estaba luqueada, de ahí me jean acomodaron. y una mochilita, y llegó a la zona Hippie, sur, era un hippie, estudio, hippie total. y llegó y le dijeron, mira, no, hoy no se va a hacer la prueba, se bueno, dijo gracias, se dio media vuelta, yo siempre me acuerdo, y se fue y después quedó. Y en ese casting participaron. chicas. Sí. ¿Cómo fue el No. casting de Ana Pedraza? Eso lo sabe Caferro. porque Claro. vos hiciste vos hiciste con todas las chicas. Sí, yo hice con. Eran 9. 9 chicas. Hijas de locutoras que están al aire en este momento. Y corresponsales de canales de Buenos Aires que hicieron el casting. Y ¿Ah, bueno, sí? y llegó, Nunca me llegó contaste a- eso, no, ¿eh? no, no, No me quiere contar quién estuvo. No se cruzaban entre ellas, No, digamos. nunca. Era un día cada una. Claro. Se ponía un día o dos a la La única semana. campesina donde era la Pedraza, era ¿verdad? única. No hablo así yo. Es verdad, él es así. Y llegaban y se hacía una hora donde se les hacía ver 5 o 6 noticias en video y después tenían que acordarse, improvisar, había problemas, Alargar. había que alargar, como se hace en televisión, porque Sí, sí, sí. hay Sí. problemas técnicos y a ver cómo improvisaba, cómo digamos, podía ella salir de esas situaciones. Nunca se vieron, nunca las Es chicas verdad. no tenían horario juntas, así que bueno, pasaron 9 y quedó
en la selección. La Pedraza. Pensar que ellas saben que vos le ganaste. Vos no sabés a quién le ganaste, yo no pero sé. ellas saben. Sí, yo sé que le gané. Él no Ya, me un conoce. apellido, 17. un apellido famoso en los medios. ¿En serio? Sí. Mira. Un apellido famoso. No me Sí. quiero contar, Marcelo. No, Hace no. 17 años que estoy con Marcelo Caferro y nunca me quiso contar. Yo tengo una anécdota con Caferro. Él lo voy a contar, Marcelo. Pues me mire y yo no sé qué van a Que, contar. bueno, resulta que en un momento de mi vida, casamiento, ya estoy separada, está claro. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí. Bueno, hacían 58 grados de calor. Ya había terminado la iglesia, ya había terminado el civil. Claro. Marcelo me saluda y bueno, íbamos al salón. Íbamos al salón, una humita espectacular que a pesar de la temperatura Sí. comíamos todo, ¿no? Bueno, Lo entonces, repetimos. bueno, vamos al salón, Marcelo, y aparece la tía patrona. La tía patrona que me vio crecer, o sea, digamos, la tía. La tía, viste que siempre tiene una tía, bueno, era la tía patrona. Se le acerca, yo la veo que se le acerca a Marcelo Caferro, lo abraza, lo besa y lo tenía ahí la tía patrona. ¿Lo podés contar? Sí, ella se acerca, ya ingresábamos al salón, porque primero la recepción era la humita, algunos audios ahí, y le digo que no quedó nada de humita, a pesar que transpirábamos como testigos falsos. Y resulta que la tía me saluda y me trae a un costado y me dice, la verdad, yo quería que usted se case con Anita. Entonces le digo, señora, yo llegué tarde, ya la conocí, ella ya estaba de novia, así que bueno, fue una anécdota linda, porque yo después se la conté, y dice, yo quería que usted se case con Anita. Estaba Le digo, sentida la tía porque yo me señora, casaba, ¿te acuerdas? lamentablemente le digo, ya llegué tarde, ya su vida. Un sabio, Caferro nunca se casó, ¿eh? No, bueno, no sé si un sabio, o sea, cosas de la vida. Cosas de la vida. exacto. Sabiduría No, también esto, no Caferro. sé, no sé. Has dejado muchos amores No también sé. ahí, Yo creo que la nota era por otro lado. Ah, es verdad, por otro lado. Me traen acá. Bueno. Sí, tengo un saludo, Sí, Gaby. por supuesto. ¿Y qué tal está el café, Marcés? Porque Rico, lo rico, hicieron rico. con mucho Muy rico, cariño. Muy rico, muy rico. Saludos y bendiciones para todos, en especial para Marcelito Caferro. Compartimos la secundaria en El Salvador. Escucha esto. Era nuestro José Luis Perales, el arquero de nuestro colegio El Salvador. Excelente alumno, lo más grandioso, excelente persona. Lo vi crecer y ver lo que es hoy Raúl Sánchez. Raulito. Así que Sí, déjalo. sí. Compañeros, bueno, el colegio en Yerbabuena, que era muy distinta Sí. a la de ahora, ¿no? Bueno, el colegio El Salvador siempre marcaba una tendencia importante, era uno de los pocos colegios privados que había. Y bueno, junto a Raúl y bueno, muchos otros vivimos experiencias muy lindas. Y bueno, lógicamente sí, después la altura no me ayudó para ser arquero en la vida, lamentablemente, pero sí me gusta el fútbol, soy un apasionado del fútbol. Pisando el área lo tenés que traer, Muchos compañeros jugaban al rugby, jugaban rugby, porque teníamos compañeros en Marcos Paz, los Mesón, bueno, Silvetti, Prat, bueno, todos chicos en esa época. Paz, el hijo de Julio Paz, que fue bueno, una institución en Tucumán Rugby, y me decían, te regalamos la camiseta, pero no, a mí me gustaba el fútbol, y ellos hacían mucho rugby, pero siempre fui un apasionado del fútbol. Y es verdad, lo de José Luis Perales es porque en uno de los actos hicimos fonomímica. No se conocían los videos acá, o sea, no había como hoy, hoy ya hay canales, hay plataformas. Antes, y eso también voy a remarcar de Canal 10, uno veía un show, por ejemplo, de Isabel Pantoja, de Rafael, de Julio Iglesias, de Camilo VI, y lo veía en un horario determinado un sábado a la tarde. Claro. Entonces era como la tarde de las estrellas, donde Guillermo Quinteros, un locutor con el que me tocó trabajar y aprender, porque con esas personas no te podías equivocar prácticamente, pues debías hablar bien, explicar bien las cosas, profesionales de primera. Y él junto a Cristina Ruejas, que hicieron la pareja durante muchos años en Radialísimo, de 9 a 11 en LB7, presentaban un recital, porque la gente escuchaba por la radio, pero la televisión, al no ser en directo ni nada, ofrecía recitales de una hora, que por supuesto se los vendía. Ellos eran representantes de sellos musicales, de los discos que se vendían, y eran todo un negocio. Hoy ya no existe, indudablemente, pero bueno, así se veían los recitales. Hablando del canal, los partidos de fútbol, cuando no había televisión en directo y todos jugaban a la misma hora los domingos, se pasaban los lunes a la noche. Es decir, supongamos, a ver, River San Lorenzo del fin de semana, los tucumanos lo veíamos por Canal 10. El martes. No, el lunes a la noche. El lunes a la noche. Claro. Se jugaba el domingo, llegaba la lata con la cinta,
y el canal la pasaba y miraba Y todo el mundo. se esperaba Sí, los goles, sí. imaginaba. Conociendo ya el resultado, o sea, porque ya sabía cómo había salido, si había ganado, había empatado o había perdido alguno de los equipos, y se veía, así se veía el fútbol antes. Y ahí era esa que decía que se vivía menos loco justamente porque no había tanta exigencia No, por el ansiedad. medio. Hoy No, te no. perdés un gol y lo buscas en Twitter y está Claro, inmediatamente, ¿no? claro. Y lo subieron usuarios, incluso ni siquiera a veces la fuente del canal, Exactamente. digamos, oficial. Pero eso, antes, y bueno, hay que esperar. Jugó el viernes, y bueno, el lunes Sí, veo los ya goles, lo hay que veamos los esperar goles, y hacer. No te Me volvés No gusta- había loco. chance. Me gusta claro, me gusta tal programa. Bueno, lo dan el jueves a las 6 de la tarde. Hay que esperar. Exacto. Ahora no podemos ver una serie que la vemos 12 capítulos seguidos. Bueno. es Usted- diferente. verdad, ustedes son más chicos, pero Gracias, Marce. los domingos, cuando uno iba al cine, los domingos, los fines de semana, cuando iba al cine, había un noticiario. Ujú, Porque vos no sabías lo que pasaba en otra parte del país. claro. Me acuerdo que era Bueno. una figura con una cámara corriendo pues de un lugar a otro, y entonces vos tenías información de todo el país. Por ejemplo, si había habido una nevada en Bariloche, los actos importantes en Buenos Aires, hasta partidos de fútbol, por ahí venían algunos goles, ya atrasados por Sí. supuesto, pero lo que pasaba en otra parte del país, lo veían en los cines. La gente que iba a ir entre película y película, porque antes Te informabas cuando ibas a ver la película. Se proyectaban dos, había siempre Claro. dos películas, ahora es una sola, pero bueno, ahí uno también veía. Yo me acuerdo una noticia que me dejó impresionado, bueno, pues con los desastres naturales, por ejemplo, había ocurrido, uno había escuchado por la radio, pero otra cosa era verlos. Claro. Ver las consecuencias de un terremoto en la zona de Cuyo, con casas destruidas y todo, y verlo en el cine. Porque además la pantalla, que también juega su rol importante. Pero con esto te quiero decir, de la gente que está acostumbrada, en el 78 tuvimos la transmisión en directo porque se hizo el Mundial en Argentina y ahí hubo un avance en telecomunicaciones. No se vio el Mundial en color para el país, Claro, se ¿no? vio en blanco y negro. Sí, Lo sí, que sí. pasa es que ahora tenemos imágenes en color, uno se confunde, pero fue en blanco y negro, y a partir de ahí sí llegó ya la televisión en directo, ya con programas de Buenos Aires, y a color, que cuando fueron ingresando poco a poco los televisores, porque había que tener un televisor a color. Sí, esa es una confusión que todo el mundo habita, que incluso he presenciado discusiones de gente. Yo la vi a color, no. El Mundial 78 se transmitió en blanco y negro Exacto. para Argentina, y a Argentina Televisor a color, que era ATC, salía para el exterior Exacto. a color, pero para Exacto. Argentina se vio en blanco y negro. Sí, sí, sí. Y después, claro, se confunde el recuerdo, Se ¿no? te va a bloquear. Tenemos Sí, ahí. a ver. ¿Qué tenemos dice? a Alejandra de la Banda del Río Salí, hermoso programa y muy linda la nota. Marcelo Caferro me hizo acordar cuando iba a la siesta a casa de mi abuelo y mis tías sentadas en el sillón, yo en una sillita escuchábamos una novela por radio. Gracias por Sí. hacerme recordar momentos inolvidables de mi niñez. Sí, un son beso. esos tiempos, sí. ¿no? La gente, a mí me contaba mi mamá, y primero que no todos tenían radio. Sí, No todos tenían radio. Hoy, Es hoy cierto. tal vez es habitual tener, todos tienen televisor, pantallas, pero mi mamá me contaba que en esa época previa a la televisión, a veces venían vecinos y se reunían en una casa para escuchar el radioteatro tucumano, que es un género que se ha ido perdiendo Sí. acá, pero creo que Radio Nacional mantiene los fines de semana un radioteatro, pero todos estaban, me acuerdo de En la León de época de nuestros Francia abuelos, y sí. otros más, y a veces no tenían todos radio, no tenían la posibilidad económica. Y entonces se juntaban varios vecinos en una casa a escuchar el radioteatro, Claro. como la novela, digamos. Hoy parece realmente... Claro, hoy las Hoy- novelas hoy coreanas, y ¿viste? hoy Todo no, lo y que además hay. es Sí. inimaginable, ¿no? No, por Los supuesto. chicos ya han nacido con una tecnología totalmente distinta, pero bueno, son parte de cosas de la vida, aspectos que debemos recordar para valorar lo que tenemos. Mi abuela, de escuchar radio toda la vida, después no quería atender el teléfono, le pareció una cosa muy extraña, y llegó a vivir, gracias a Dios, hasta la televisión en directo y ver lo que pasaba en el mundo, y ella sí vivió todos esos cambios. Hoy las nuevas generaciones Sí. no lo tienen, pero ella pasó. Yo cuando ya tengo uso de razón, ya la televisión estaba, pero en ese momento ella, de estar en Yerbabuena, sin luz eléctrica, sin agua prácticamente, a después tener todos los servicios y la televisión en directo, son cambios. Creo que la sacudieron. Mi abuela pasó todo eso y no le gustaba mucho atender el teléfono. O sea, cuando llegó el teléfono, que además era un lujo, claro. eran reticentes a atender el teléfono, no estaban acostumbrados. Parece mentira, pero fue parte de nuestra vida.
Bueno, yo quiero decir algo. ¿Está bueno el café, Marcelo? Muy bueno, no bueno. Bien, bien. Bien, hice bien. Quiero decir algo, para mí es una alegría. Bueno, yo trabajo con Marcelo Caferro hace 17 años, aprendo mucho de él. Así como lo ven, me tiene cortito, ¿eh? Cuando entra y dice, escúchame una cosita, Ana. Digo, ¿qué hice? ¿Qué dije? Pero aprendo mucho de él. Debo decir que es un gran maestro, tiene un carácter fuerte, pero aprendo mucho de él. Para mí es una alegría, un orgullo poder hacer el trabajo que tanto amo, que es hacer conducción de informativo con Marcelo Caferro. Así que yo le quiero agradecer a él la generosidad inmensa que tiene día a día. Vos también ahora corres de un lado para el otro, él es jefe de noticias, tiene un equipo inmenso. Pero para mí, te digo, Marce, es una alegría estar con vos, aprendo un montón. Más allá de ser un gran profesional, tiene lo que necesita una persona, que es ser buena persona. Marcelo es buena gente, viene de una familia maravillosa con sus papás, sus hermanos, sus sobrinos, tiene la calidez humana que necesita hoy por hoy un profesional. Vos puedes ser el mejor del mejor, no importa qué, pero si no sos buena persona, ¿y de qué te sirve? Así que para mí es una alegría y un orgullo poder trabajar con vos, Marcelo. Muchas gracias. Aunque me retes por ahí. No, muchas gracias por tu palabra. Vos conocés mi familia también, sí. Y yo agradezco la educación que me dieron mis padres. Mi madre, que siempre me inclinó sobre la lectura, sobre las cosas importantes, los valores. Mamá trabajaba en casa, así que tuvimos la suerte de que no teníamos esa necesidad que hoy, por ejemplo, muchos papás y mamás no pueden. Y mi papá, que es un hombre que solo tenía, que tiene instrucción primaria, un trabajador, perdió su mamá muy chico. Él lo hizo la vida y sin embargo nos marcó el camino correcto. Mi padre es de muy pocas palabras, pero es un ejemplo de vida. Yo estoy orgulloso de mis padres que me pudieron formar. Además, creo que los valores se cultivan en la casa y sería traicionar esos valores, ser de otra manera. Uno creo que ha sido educado así. Y yo les agradezco mucho y le agradezco a Dios poder tenerlos. Mi papá ya va a cumplir en agosto, si Dios quiere, 85 años. Mi mamá tiene 79. Y los tengo. Y es una dicha realmente. Y por respeto a ellos, a la educación y a la formación que se esforzaron tanto. Porque yo tuve que ir a estudiar en Córdoba porque no había. La carrera no existía acá y allá la daba primero la Escuela de Ciencias de la Información. Fue un gran sacrificio económico en la familia, porque no podíamos. Mi papá era un empleado de comercio, un técnico, y mi mamá trabajaba en casa, tejía, vendía tejidos, se usaba mucho también. Y bueno, una gran emprendedora, vendía vía Valrosa, me acuerdo, bueno, lo que se usaba, ella hacía un poco de todo. Y fue un gran sacrificio para mis hermanos, porque yo sé que no voy a poder devolver todo lo que ellos me dieron, pero creo que hasta fue sacrificado para mis hermanos más chicos, porque necesitaban mantenerme en Córdoba, y hoy les trato de dar lo mejor posible, pero sé que nunca voy a equiparar eso, ¿no? Sé que nunca voy a equiparar lo que ellos me dieron, lo que se sacrificaron. Por eso le agradezco a mis hermanos haberme entendido, nos amamos mucho, y a mis padres, porque a veces a uno le discuten el trabajo, uno elige, esto es una cuestión de decisiones también en el periodismo, pero lo hacemos con coraje, con valentía, pero también con el respeto para todos. Es decir, si nos equivocamos, pedimos disculpas, porque somos perfectibles permanentemente, y esto es una labor que, como decía, con la vorágine hoy de la información y la noticia, es una exigencia. Uno trata de dar lo mejor, y si nos equivocamos, a veces nos equivocamos, y bueno, también le pedimos a la gente, por el respeto que tenemos, que nos disculpe. Bueno, ojalá todos puedan tener un maestro como el que tengo yo todos los días, que es el señor Marcelo Caferro, que sí me reta, ¿no? Pero yo aprendo mucho, yo sé que como lo hace. Como buen maestro, Ana, como buen maestro. Sí, yo aprendo mucho. A veces cuando estoy presentándolo me dice, mira, esta es la situación, listo. Y yo estoy por presentar y se para al lado de la cámara. Le digo, Marcelo, no me presiones así, vos me estás escuchando. Es lo que no se ve. Está a la par de la cámara, pero si lo presento bien, ¿viste? Entonces, Marce, bueno, gracias por tu generosidad y por compartir,
estos momentos tan lindos. Tengo muchos saludos, ya te los voy a pasar después. Bien, gracias a usted por la invitación, a vos, Ana. Vas a volver, ¿no? Vas a volver. Sí, pisando el área. Un gusto. Marcelo pisando el área de 5 a 7, lunes a viernes. Sí, me dijeron, sí, yo soy de Unión La Conquista, me crié y vivo a una estamos cuadra y en media de la la B, con calle. New York estamos en la B. Sí, no me hacen renegar. Perdón. Pero me hacen renegar con eso, pero no. Y Ana también, que es una mujer brillante, con muchos valores, sé cómo cría a sus hijos, trabajar y criar a los hijos hoy también es un desafío para las mamás. Y hablo de ella como persona, hablo de ella como persona, pero también como profesional. Pero no es fácil permanecer durante tanto tiempo. A veces hay críticas, uno en el camino escucha de todo, pero mantenerse durante tantos años, nosotros ya llevamos desde el 2006 hasta ahora, años, sí. Hemos sido una pareja que creo que también nos hemos respetado, nos respetamos diariamente, más allá de tener ciertos matices o discrepancias, creo que lo importante es el respeto y eso hace también, creo que una persona puede seguir creciendo, pero como digo, en un medio no es muy grande Tucumán, no hay tantos medios lamentablemente en televisión y que esto se produzca creo que es importante también y habla muy bien de Ana y de los demás chicos. Que formamos un grupo realmente muy lindo. Bueno, gracias, Marce, nos vemos en un ratito. En un ratito, no llegue tarde. No llegue. No, porque a veces, yo no sé por qué, eso voy a preguntar, ¿a qué hora sale de acá? Porque a veces llega y me dice, no, es que me demoré en la radio. Pero digo, Ana, mirá, a la hora que llega. 10:15 está saliendo de acá. No me digas, no, entonces se queda en otro. Bueno, quiero agradecer a todo el equipo de gente que me recibió, que me abrió la puerta, aquí, de calle, a los chicos que están trabajando abajo, a los que están aquí detrás, la verdad que muy lindo. Mensajes, de todos lados tengo mensajes, así que ya te los voy a mandar. Muy lindo, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, Marce. Nos vamos a la música. Hermosa nota con el gran Marcelo Caferro. Gracias, Gaby, también por quedarte. No, por favor, nosotros continuamos de esta manera. Comunícate con nosotros. 3813-623-581.